Otro No entendí. enfoque. ¿Sí? Disculpe, continúa, licenciado. Licenciado Cristian de la Mesa. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Cómo están todos? ¿No se les oye nada? Bueno, muy bien. I'm fine, thanks for asking. Ok. Solo que el día de hoy pues no vengo a hablarles en inglés. Vengo a hablarles en español, aunque va a haber alguna que otra palabrita por ahí en inglés, pero básicamente la presentación que yo voy a hacer, ¿sí alcanzan a ver bien o no? ¿No? Solo. La presentación que yo voy a hacer se llama Historia, contexto y ventajas de aprender un segundo idioma, especialmente el inglés. Mi nombre es Cristian Camilo Maldonado, yo soy licenciado en idiomas o licenciado del Departamento de Humanidades en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional. Ser licenciado en inglés o tener un cargo como profesor de inglés no me hace bilingüe, realmente no me hace bilingüe. El bilingüismo viene de otras fuentes, no simplemente del estudio académico, sino de otras fuentes. ¿Me explico? El primer idioma que nosotros utilizamos, ¿cuál fue? ¿El español? No. Tiene que empezar por pensar qué es un idioma. Un idioma es un código establecido entre los hablantes de ese código para poderse comunicar. Entonces el primer idioma que nosotros utilizamos fue el grito, fue el ¡guau! Y entonces la mamá pregunta, ¿qué quiere mi hijo? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿Qué tiene? No sé qué tiene. Y ya más adelante, cuando mi hijo grita de esta manera, tiene hambrecita. No, ese es lo que tiene es cansancio. No, ese está aburrido. No, ese desconoce. Entonces, el primer idioma que uno utiliza, yo utilizo el español porque estoy en un país hispanohablante, pero me hace bilingüe el hecho de reconocer los berridos de mi hijo o reconocer los berridos de un niño. Me hace bilingüe eso porque estoy hablando una segunda lengua. Entonces ya somos bilingües, o sea, empecemos por ahí, ya somos bilingües. Bueno, como les dije, les voy a hablar de la historia, de las ventajas y de la historia, de las ventajas y de los contextos en los que nos desarrollamos como bilingües, pero recuerde que la presentación se llama La importancia de aprender un segundo idioma, especialmente el inglés. Entonces, primero tenemos que conocer la historia. La historia tiene tres puntos fundamentales que son el pasado, el presente y el futuro. Vamos a analizar un poquito el pasado y nos vamos a dar cuenta que la primera lengua, así como lo dice ahí, las primeras lenguas fueron el sumerio, que es la más antigua, después vino el egipcio, después simultáneamente se creó el latín y el griego. Y todo eso se supo porque un investigador en Egipto encontró un pedazo de piedra nomás de chévere con un montón de columnas, y entonces en esas columnas dijo, ¡jue madre! ¿Qué dice ahí? Bueno, sí dijo, ¡jue madre!, ¿no? Porque era un inglés. Entonces, este tipo encontró las cuatro columnas y entonces dijo, ¿qué dice ahí? El hombre solamente reconoció una de las lenguas, que fue el latín, y algo de griego conocía, y se dio cuenta que en latín y en griego decía el mismo texto, la misma historia, que era sobre el gran diluvio. Entonces el hombre dedujo que lo que estaba en egipcio era el mismo texto. Entonces el hombre fue capaz, a partir de ahí el hombre fue capaz de deducir los caracteres griegos y egipcios y darse cuenta, y empezando por ahí las traducciones. Entonces, como la licenciada estaba hablando, el primer método que se utilizó para aprender lenguas fue el método directo. Cuando cogían un texto de lado a lado y lo traducían tal como venía, y en honor de eso se cometían un montón de embarradas. Por ejemplo, la dificultad. ¿De dónde nace la necesidad de hablar un segundo idioma? La dificultad que tenían las tribus para entenderse. Si la tribu de allá tenía un producto que los de allá no producían, pero estos lo necesitaban, el referente, la palabra no existía en la tribu de allá, entonces tenían de alguna manera tenían que hacerse entender y comunicarse. Entonces de ahí surge la primera necesidad de hablar una segunda lengua.
Lengua no es solamente lo que conocemos hoy, español, inglés, francés, ruso. Usted recuerde que Colombia es rica en idiomas. Colombia tiene como 100 y pico de idiomas reconocidos por el Instituto de Verano, cada uno con su gramática establecida, cada uno con su oralidad, cada uno con su fonética. Desafortunadamente se están diluyendo o se pierden porque lo que no tienen es una escritura establecida. Si bien tienen una gramática, tienen una fonética, no tienen una escritura formal como tal. Por ahí, de hecho, el primer idioma que se utilizó como una forma de comunicarse a nivel más global, recuerden que el mundo conocido era Europa y algo de África, era el latín, mientras estuvo el Imperio Romano, ¿cierto? Entonces ahí se comunicaban en latín, y después ya cuando el latín se volvió una lengua erudita, una lengua que solo manejaban unos pocos, entonces era la lengua que lo distinguía a usted del resto. Todos hablaban sus idiomas nativos, pero el que conociera latín, el que supiera latín a mediados por allá del siglo XVI, era la persona que sobresalía frente a los demás. Y el latín se volvió una lengua muerta, se volvió una lengua erudita que solamente se utilizaba para los negocios, para la educación religiosa y para el gobierno. ¿Sí? Entonces fue el primer intento que se hizo, el del latín. Pero entonces otras personas dijeron, en el siglo XVII dijeron, bueno, pero también podríamos enseñar otras lenguas. ¿Qué tal enseñemos el inglés? Contra eso hubo una cantidad de problemas hasta que finalmente la Universidad de Edimburgo fue la pionera que en 1708 abrió el primer departamento de idiomas establecido en una universidad, y hasta el día de hoy sigue funcionando. O sea, es gracias a la Universidad de Edimburgo que tenemos la visión de un departamento de idiomas que nos enseñe la lengua inglesa. Y hoy en día las universidades más reconocidas en la enseñanza de inglés especialmente son Oxford y Cambridge, que son las dos universidades que ustedes ven en todos los libros de texto, donde si un libro de texto no es Oxford, es Cambridge, de resto son marca patito, etc. Bueno, entonces usted se da cuenta de la importancia y se da cuenta de la fuerza que tienen estas dos universidades a través de la cantidad de publicaciones que sacan. A mi modo de ver, la mejor gramática que usted puede utilizar si su intención es enseñar gramática formal, la gramática de Oxford con ejercicios. Esa es buenísima. Bueno, en cuanto al presente, eso es el pasado. En cuanto al presente, lo que decía ahorita el doctor Fede, es preocupante. Si lo miramos solamente desde el enfoque del inglés, de por qué es importante aprender inglés, es preocupante que no seamos bilingües, es preocupante que los colombianos no estudiemos o no aprendamos inglés. Me gustó mucho el término que utilizó el licenciado cuando dice, ya no sé, como usted está hablando de enseñanza-aprendizaje, exacto, ya hoy en día no hablamos de o enseñemos o aprendamos, estamos hablando de una cosa más global que llamamos enseñanza-aprendizaje. En cuanto a enseñanza-aprendizaje en inglés, preocupante porque al menos en Europa, el 90% de los países hacen obligatorio el estudio de un segundo idioma. De manera que en el 90% de Europa, o se asume que todos los habitantes de Europa estudian o al menos conocen un segundo idioma. Lo malo es que como cosa rara eso está centralizado. Entonces, como siempre, Finlandia, Noruega, Holanda y todo el grupo de los países bálticos son los que mandan la parada en el aprendizaje de un segundo idioma, no necesariamente el inglés. ¿Me explico? Por la cantidad en Francia hablan francés y en Inglaterra hablan inglés, pero en Alemania hablan alemán. Entonces, si la intención del francés es desplazarse a Alemania, aprende alemán. Pero básicamente estudian un segundo idioma. Por eso mismo, España es el país que está peor parado en cuanto al estudio de una segunda lengua. ¿Por qué? Hay muchas cosas que vienen de atrás, de rezagos que vienen del pasado. Entre esos está la dictadura de Franco en España, donde solo permitían el uso del español y nada de estudio de otras lenguas, y los libros de texto, o por ejemplo los libros de William Shakespeare, como lo decíamos ayer, venían a nombre de Guillermo Shakespeare. ¿Ok? Y las películas, el peor doblaje del mundo de películas de habla inglesa a español se hace en España. Ese es el peor doblaje que hay y en eso hay consenso. Entonces, las películas solo las conocían en español. Hoy en día los noticieros presentan
a Obama, por decir algo, hablando en televisión, pero no le ponen subtítulos, le ponen la voz del locutor. Y de hecho hay un movimiento español que dice, déjenos oír la voz de Obama. ¿Sí? Bueno, también es preocupante, ya hablando del presente, eso en Europa, hablando de Colombia, el 72%, a ver, las personas que se preocupan por estudiar un idioma solo lo hacen en su juventud, no en su adolescencia, ni en su niñez, ni en su adultez, sino están entre los 17 y 25 años cuando son universitarios, que se preocupan por estudiar un idioma. Por eso es que nos arroja la cifra de que el 72% de las personas que estudian un segundo idioma son los universitarios. O sea, ese deseo de aprender una segunda lengua está concentrada en los universitarios, pero más allá de ese el 7.2, perdón, no 72, de esa pequeñísima franja del 7.2% de personas que se interesan por estudiar un idioma, no del 100% de los que deciden tomar, sino del 7.2, el 4%, 4 y pico,